Lograr la visibilidad de las personas con discapacidad es una tarea que el Estado ha tomado especial importancia a tal punto que por primera vez el Perú cuenta con la Política Nacional Multisectorial en Discapacidad con miras a lograr un cambio para el 2030. En este trabajo, el Estado no es el único que le hace frente, pues la participación de la sociedad civil es muy importante en la construcción de una sociedad más justa, humana, solidaria, pero sobre todo inclusiva. Hoy, en Inclusión 2030, estamos con Jorge Balbín Cóndor, coordinador nacional del Frente de las Personas con Discapacidad y Familiares del Perú. Doctor, gracias por estar en este programa. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a mi amigo Marco Gamarra La Barrera, presidente de CONADIS, y un saludo a todo el equipo de CONADIS y a la orden. Es importante primero conocer cuál es la importancia y los aportes de la sociedad civil en la búsqueda de acciones que permitan una mejor calidad de vida para las personas con discapacidad. ¿Cuál es el aporte que tiene la sociedad civil en este caso? Mire, nosotros como sociedad civil tenemos aportes importantes en la adaptación de los diferentes dispositivos legales que tenemos en el Perú. Personalmente y con el equipo que tenemos, hemos participado en la promulgación de la Ley 27050, en la promulgación de la Ley 28164 y últimamente en la Ley 29973, la Ley General de la Persona con Discapacidad, que actualmente está en vigencia. Ahora, ustedes han presentado un memorial al Congreso de la República que consta de 24 recomendaciones, si no me equivoco, para que mejore de alguna manera la Ley General de las Personas con Discapacidad. ¿Cuáles son los más importantes? Mire, el Frente PSD y Familiares del Perú agrupamos a 17 regiones de nuestro país, es decir, tenemos representantes en 17 regiones de nuestro país. Los mejores dirigentes, la mayoría profesionales y técnicos en materia de discapacidad. Creemos nosotros que la Ley 29973 es un logro importante en el marco de la Convención, pero creemos también que debe haber algunas modificaciones para perfeccionarla, ¿no? Para hacerla más expeditiva en el cumplimiento de nuestros derechos. Perdón, para que se pueda entender, la Ley 29973 es la Ley General de las Personas con Discapacidad. Así es. Okay. Que fue promulgada el 24 de diciembre del 2012. Y un hecho anecdótico, ¿no? Fue aprobado por unanimidad en el Congreso de la República, pero el presidente Ollanta lo observó y después, en segunda instancia, el Congreso lo aprobó por insistencia. Eso es bueno recordarlo, por eso nuestro reconocimiento al Congreso de la República, que cumplió una buena labor en esa oportunidad, ¿no? Dentro de este paquete de reformas que ustedes están solicitando que tenga esta ley, hablan también sobre la parte laboral. Por ejemplo, ustedes mencionan o recomiendan adicionar el 1% de la cuota laboral para los familiares o personas asistentes. ¿De cuántas personas estaríamos hablando aproximadamente? Mire, como usted sabe muy bien, el artículo 49.1 de la actual ley 29973 señala con carácter obligatorio de que el Estado, el sector público, debe tener como mínimo un 5% de trabajadores con discapacidad en sus planillas y el sector privado un 3% en sus planillas, aquellas empresas medianas y grandes, es decir, que tengan como mínimo 50 trabajadores. Sin embargo, nosotros creemos que ahí hay un acto de discriminación, porque la legislación está dada solamente para las personas con discapacidad que, superando sus deficiencias, pueden de alguna manera trabajar, acceder al empleo. Pero ¿qué pasa con ese gran sector de personas con discapacidad que tienen discapacidad múltiple o discapacidad total, como habla la Organización Mundial de la Salud? En el sentido de esas personas que no pueden valerse por sí mismas, no pueden trabajar, no pueden, desarrollar sus actividades, ni siquiera personales, y que están al cargo de familiares, asistentes o cuidadores. En ese sentido, nosotros, reivindicando a este sector que está siendo discriminado, creo yo, por la ley, pensamos que nosotros que se debe dar una cuota del 1% para los familiares, asistentes o cuidadores que tengan a su cargo a este tipo de personas con discapacidad múltiple o discapacidad total, para que puedan tener acceso al empleo mediante el sistema del teletrabajo. Es decir,
para que no puedan descuidar la labor de cuidado de la persona con discapacidad, pero a la vez puedan tener un acceso al empleo mediante el sistema del teletrabajo. Esa es una propuesta importante que consideramos debe ser parte de una modificación. ¿Y ustedes han podido mapear de cuántas personas estamos hablando con este 1%? No tenemos una data oficial al momento. No tenemos una data oficial y eso sería bueno trabajarla y estamos en eso. Tenemos contacto con madres de familias, cuidadoras, familiares. Estamos recopilando, pero todavía no tenemos una data oficial. Yo creo que lo importante, además de las recomendaciones que ustedes dan, es que se cumpla también primero este 5% para el Estado y también el 3% para las empresas privadas. En este caso, el CONADIS está trabajando en la fiscalización, igual como lo hace la SUNAFIL, pero también hay que hacer un llamado a la sociedad civil para que ponga especial énfasis en poder contratar, sobre todo aquellas personas con discapacidad. Claro, pero mire el caso de la SUNAFIL. Yo he tenido a mi cargo 2 casos, uno de Ica y uno en Huancavelica. Personas con discapacidad que fueron despedidos, hicieron su proceso de, digamos, de reposición, fueron a la SUNAFIL vino a la empresa, a la institución, al municipio, comprobó que había sido un despido arbitrario, injusto, incausado. ¿Qué hizo la SUNAFIL? Multó a la institución. Y cuando la persona con discapacidad le digo, ¿y mi trabajo y mi reposición? La SUNAFIL les dijo, mire, la ley actual solamente habla de infracciones y sanciones, mas no habla de reposición del trabajador. Por lo tanto, yo como SUNAFIL ya cumplí con mi labor, ya multé a la empresa. Y el trabajador dijo, ¿y mi trabajo? Bueno, eso tiene que ver de otra manera porque no está contemplado en nuestra ley, en nuestra legislación, la reposición. Claro, por eso que nosotros estamos planteando en una nueva modificación también que haya una infracción y sanción y que se establezca la nulidad de todos los despidos arbitrarios a las personas con discapacidad. Ese punto es un punto adicional que estamos poniendo, que se declare nulo todo despido arbitrario a una persona con discapacidad. Así es. Tal como estaba en la 27050. Personalmente yo cuando fui asesor externo del grupo de trabajo de discapacidad que presidió el congresista Rigoberto Esquerra Cáceres, que era presidente del grupo de trabajo de discapacidad en el año 98-99, personalmente puse ese artículo, que se declare nulo todo despido arbitrario a la persona con discapacidad. Lamentablemente en la actual ley no lo pusieron o no lo han querido poner, o se olvidaron sencillamente. Señor Balbín, podemos coincidir en que la ley, digamos, necesita hacer algunas observaciones, sí, pero a lo que iba en mi pregunta anterior es que la sociedad civil también tiene que poner de su parte y poder también acceder a todos estos temas. Por ejemplo, en la cuota laboral, si el Estado finalmente de alguna manera obliga a las empresas privadas a contratar personas con discapacidad, pero también tienen que tener la apertura necesaria para que puedan contratar. Es decir, que tenga una sociedad inclusiva, no porque la ley lo obliga, sino porque la sociedad simplemente lo tiene que hacer porque lo tiene que hacer. Así es. Pero ahí viene el proceso de educación y capacitación. En ese aspecto, la sociedad civil que usted representa, ¿qué es lo que viene haciendo? Nosotros, por ejemplo, el año pasado, en plena pandemia, hemos desarrollado 3 cursos virtuales, por supuesto, porque no pudiera ser el presencial, acerca de los derechos laborales de las personas con discapacidad. Hemos hecho la forma como una entrevista y la presentación de currículos, y la tercera ha sido cómo hacer el seguimiento, la búsqueda, digamos, de la detección de qué instituciones públicas o privadas no están cumpliendo con la cuota laboral del 5 y el 3% respectivamente. Señor Balbín, para terminar, ustedes, uno de sus puntos, piden la creación de una fiscalía especializada en delitos de violencia y discriminación contra las personas con discapacidad y adulto mayor. ¿Qué es lo que significa esto? Significa algo sencillo, ¿no? Frecuentemente en los medios de comunicación escuchamos de que hay el delito de violencia contra la mujer, que me parece muy bien, es una tarea muy especial. Pero así como hay digamos, delito de violencia contra la mujer, también hay delito de violencia contra los adultos mayores. Muchos adultos mayores, prácticamente por la propia familia,
son abandonados o son relegados a pesar de que es su vivienda. Los ponen, digamos, en un sitio al fondo, como si fuera una carga, y él, que es el dueño de la propiedad, los hijos, malos hijos, no todos por supuesto, pero le quitan la propiedad o lo destierran prácticamente como si fuera una carga social. Lo mismo sucede en el ámbito de las personas con discapacidad. Yo conozco en provincias lo que ustedes están solicitando entonces es que exista una fiscalía especializada para ver tipos de delitos contra las personas con discapacidad. Y el adulto mayor. Ok. ¿No? ¿Por qué? Porque cuando una persona con discapacidad auditiva, por ejemplo, va a hacer o querer hacer su denuncia, como no oye, evidentemente el fiscal o los encargados de la fiscalía no tienen pues forma de comunicación, cuando debieran tener conocimiento base del lenguaje de señas, o cuando una persona con discapacidad visual quiere hacer una queja y no sabe, la fiscalía o los encargados de la fiscalía no conocen el sistema braille, evidentemente no va a haber una buena comunicación, una buena relación. En todo caso, se podría más bien capacitar al Ministerio Público para poder trabajar en eso, más allá de crear una fiscalía adicional. Claro, pero conversamos nosotros con la fiscal anterior y estuvo de acuerdo. El año pasado conversamos con la fiscal, no recuerdo su nombre en estos momentos, pero le conversamos, me dijo que estaba dispuesta a hacer la fiscalía, pero lamentablemente después la cambiaron y eso quedó ya en stand-by. Creemos nosotros que ese es un tema central, ¿no? En esto de la fiscalía. Y otro tema importantísimo, en estos momentos, por ejemplo, usted sabe muy bien que las OREIS y las OMAPES, de acuerdo al artículo 69.1 y 70.1 de la ley 29.973, las OREIS y OMAPES pertenecen a la estructura orgánica de la municipalidad o de la región. Por lo tanto, los trabajadores tienen esa relación o deben tener esa relación de trabajo permanente y no como ahora en la mayoría de municipios y regiones se les contrata por un mes por locación de servicios, no se les renueva o se les renueva a los 2 meses, 3 meses, se le saca, se le bota, es una relación muy precaria y como ustedes deben saber, la locación de servicios no involucra una relación laboral con la institución. Nosotros estamos planteando ahí de que los trabajadores que laboren en OREIS y OMAPES deben ser trabajadores permanentes, por supuesto, previo concurso y previa evaluación y cumplimiento de sus funciones, pero así no es, hay así en es. ese sentido, ¿no? Tenemos muchos temas por tratar. Lo invito para un siguiente programa poder ampliar muchos más detalles con el trabajo que viene realizando la sociedad civil. Hemos estado entonces con el señor Jorge Balbín Cóndor, coordinador nacional del Frente Nacional de Personas con Discapacidad y Familiares del Perú. Gracias por permanecer con nosotros en este programa y recuerden que es muy importante el trabajo que viene realizando el Estado en conjunto con la sociedad civil para tener una ciudad mucho más inclusiva. Gracias por todo. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.